Psicología organizacional, el arte de construir equipos. El trabajo no solo es una actividad económica, sino es una experiencia profundamente humana. Desde los primeros talleres artesanales hasta las grandes empresas de hoy en día, el ser humano siempre ha buscado organizarse para poder producir, crear y progresar. Más allá de las oficinas, tecnología y máquinas, hay algo esencial en estas que serían las personas. En la actualidad pasamos al menos un tercio de nuestra vida en el ámbito laboral. Allí establecemos nuevos vínculos, sentimos presiones y tenemos nuevas oportunidades de crecimiento. Las empresas, a pesar de tener una estructura productiva, son verdaderas comunidades donde el ser humano experimenta nuevos sueños, frustraciones, valores y emociones. De esta realidad nace la psicología organizacional, una rama de la psicología que especializa el estudio en cómo piensan y actúan estos trabajadores. Su finalidad no solo es aumentar la productividad dentro de la empresa, sino también es promover la salud mental y motivación de estos mismos trabajadores. La disciplina comenzó a tomar forma a inicios del siglo XX, marcada e impulsada por la transformación de la revolución industrial. Esta fue adaptándose a cada cambio social y tecnológico. En sí fue adaptándose a cada época. Hoy en día, un mundo marcado por la globalización y digitalización y también la inteligencia artificial, la psicología organizacional es más relevante que nunca, ya que nos ayuda a equilibrar el bienestar del mercado con el bienestar humano. Desarrollo humano y gestión de talento. La psicología organizacional busca potenciar las capacidades de todos. Esto incluye detectar fortalezas, diseñar planes de formación, acompañar procesos de coaching y promover trayectorias profesionales que permitan a los individuos crecer y sentirse realizados dentro de su lugar de trabajo. Adaptación al cambio y resiliencia organizacional. Las organizaciones se enfrentan constantes transformaciones, nuevas tecnologías, crisis económicas, reestructuraciones internas o cambios culturales. La psicología organizacional estudia cómo las personas enfrentan estas transiciones y desarrolla estrategias para aumentar la resiliencia, la adaptabilidad y la innovación. Ética, diversidad e inclusión. En un mundo cada vez más consistente de la equidad y la responsabilidad social, la psicología organizacional también promueve prácticas laborales justas, respetuosas y diversas. Trabaja por la construcción de ambientes inclusivos donde se valore la diferencia y se proteja el bienestar psicológico de todos. Contando un poco sobre la historia de la psicología organizacional, esta nace en la Revolución Industrial. Primero fue enfocada en la eficiencia de los trabajadores, por Taylor. Luego de eso, se consolida un poco más en lo que es la Primera Guerra Mundial, cuando se aplicaron pruebas y que demostraron que la selección de personal era muy importante, ya que tenían que tener ciertas características para apoyar en el entorno laboral. Aparte de eso, en los años 30, los estudios de Hartung mostraron la importancia de los factores humanos, ya que se decía que estos influían mucho, ya que cuando tenían un líder que tenía ciertas características, ayudaba a una mejor producción laboral en el grupo. Y más adelante se incorporó la cultura organizacional. Hoy en día se centra no solo en lo que es la productividad, sino también en lo que es el bienestar del trabajador, el desarrollo, la salud mental y entre otras cosas. Yo les voy a hablar un poco de la importancia que tiene la psicología organizacional en empresas o instituciones donde haya personas trabajando. Tiene más importancia en empresas corporativas o privadas para que haya una buena productividad de los trabajadores, en instituciones educativas es para que haya un buen clima laboral, en centros médicos y hospitales es para que no haya mucho estrés o ver eso. En recursos humanos es para hacer una buena selección del personal. En consultorías es para que el mismo psicólogo organizacional brinde información sobre el liderazgo, sobre el clima laboral y sobre los cambios, gestión de cambios. Y esto es para que todo brinde de una
buena manera y hay un buen trabajo en equipo en distintas empresas y instituciones privadas. Buenas tardes, les habla Pierina, estudiante del primer semestre de Psicología General. Hoy estamos aquí en compañía del psicólogo organizacional Gabriel Chávez Cáceres, quien va a cooperar para la entrevista de esta especialidad que tanto nos interesa. Para ello tenemos algunas preguntas. ¿En qué medida usted considera que los procesos de selección y evaluación respetan los principios éticos de la psicología organizacional y cómo influyen en la percepción de la justicia por parte de los empleados? Bueno, en realidad, ya hablando de este tema, es un poco complicado. Nuestra realidad y bueno, la realidad de varias personas piden resultados inmediatos. El tema de la selección del personal, eso es lo que se pide, digamos, para que de una forma un poco común de decirlo, ¿no? Es complicado, hay mucha presión, tienes que llegar a una meta hasta cierto punto del mes si es que trabajas en procesos masivos. Y el problema es que de los empleadores que participan de ese proceso muchas veces, digamos, van a un conocido o alguien que te haya caído bien anteriormente y no ven el tema de lo que realmente deberían ver, ¿no? El tema de la selección por competencias. Hay muchas empresas que no tienen selección por competencias porque faltan esos criterios, el tema de estabilidad laboral, algún contrato determinado, al menos en el Estado, por ejemplo, con los trabajadores CAS no tenemos eso, ¿no? Que eso es una barrera para que se pueda implementar el tema de la selección por competencias. Ese es el modelo en el cual todo psicólogo organizacional debería ceñirse, ¿no? Pero el problema, como digo, es que es complicado. Hay varias empresas que, como digo, contratan amigos, algún familiar, y eso también daña al tema de los empleados, porque ellos piensan que de dónde sacan esa persona, seguro es amigo de tal persona, y eso genera discordia. En realidad, aún así sea, digamos, el proceso inicial, ya la gente o los colaboradores se pueden estar haciendo cuentos por el tema de que sea relacionado a alguien, y peor si es que eso se vuelve una costumbre. Vale. Entonces podríamos decir de que las personas, los trabajadores asumen o dan por hecho algunas injusticias y de ahí especulan eso y crean un ambiente laboral hostigoso, pesado. Sí, muchas veces, ¿no? Y no solamente en el tema de la selección de personal previa a ingreso de trabajar, ¿no? Sino también en las promociones, ¿no? Que en realidad se recomienda una promoción interna, que un trabajador tenga las cualidades para poder asumir un nuevo cargo. Pero muchas veces no pasa, buscan una persona externa, dan algún favoritismo a otra persona que no era parte de la empresa y eso también genera discordia. Esos son los casos más conflictivos que se dan en el tema de selección de personal, al menos en las empresas, y es algo que afecta demasiado al personal en general. Muchas gracias por su opinión. Gabriel, ¿qué factores psicológicos consideras más influyentes en la retención del talento dentro de una empresa? Ya, eso es algo fundamental en realidad porque el psicólogo organizacional se encarga de una herramienta muy importante o un factor muy importante que es el clima laboral. ¿Okay? El clima y la cultura van de la mano, pero la cultura es algo establecido y el clima es cómo se vive esa cultura. ¿Okay? Entonces, el psicólogo organizacional va a buscar lo mejor para todos los empleados. Lamentablemente, en toda sociedad siempre van a haber algunos factores de riesgo, ¿no? En este caso existen los factores de riesgo psicosocial y los principales en este caso siempre son inestabilidad laboral y doble presencia. Inestabilidad laboral es el hecho del temor de ser despedidos, porque recuerden que los contratos laborales normalmente se van renovando de tiempo a tiempo y cuando recién llegan al 5º año las personas se vuelven trabajadores estables, ¿okay? Pero muchas veces los trabajadores reciben contratos de mes a mes y en realidad eso genera mucha preocupación, o sea, es algo feo, digamos, llegar a fin de mes y no saber si vas a seguir trabajando, porque las empresas normalmente te avisan el último día de trabajo. Eso es algo malo, porque la ley peruana dice, la ley de trabajo dice que el empleador tiene la obligación, o bueno, el empleado tiene la obligación de presentar su renuncia o avisar que va a dejar de trabajar 15 días antes al menos de que se acabe el mes, pero no habla mucho de la organización. Entonces la organización puede frenar, digamos, el contrato de una persona a último momento. Yo he visto casos donde sí se frena el contrato faltando 15 minutos para que acabe tu jornada laboral. Ni te lo imaginas, ¿no? Eso genera bastante temor en el personal y el tema del factor de inestabilidad laboral crezca.
Aparte de eso, también hay muchas empresas en el país que al llegar a los 5 años, en el cuarto mes, el cuarto año, con 11 meses, le cortan el contrato y ofrecen que vuelva después del tiempo. Entonces es algo malo, porque en realidad no hay nada que proteja al empleado, digamos, en este tema de estabilidad hasta que cumpla los 5 años, ¿no? Después también pueden haber más problemas, pero en general el tema de inestabilidad laboral puede afectar tanto a los que son ya indeterminados, como los que están por un tiempo determinado, que también influye en el clima laboral. Y el segundo factor que aqueja mucho a los trabajadores es el tema de la doble presencia, que en este caso es cuando tú tienes una responsabilidad aparte en casa como en el trabajo. Me mencionaban también en algún momento, tras de cámaras, el tema de la pareja, ¿no? O sea, si influye o no influye, las relaciones influyen o no influyen, en realidad sí, ¿no? Porque todos tenemos, digamos, una vida aparte del trabajo. El trabajo siempre tiene que tener un equilibrio. Entonces, el área organizacional, con el tema de la mejora del clima, también el tema de la cultura, ayuda mucho a que el empleado se sienta más seguro, más estable y también pueda tener un equilibrio entre la vida de trabajo y también su vida personal. Pero sí influye bastante el hecho de tener obligaciones aparte. En casa, un hijo enfermo, una pareja enferma, problemas socioeconómicos, alguna familia que necesite realmente un apoyo directo y seas tú el responsable de eso. Entonces, estás en el trabajo con la mente en casa y también estás en la casa con la mente en el trabajo. Y eso es algo que se debe trabajar. Esos dos serían los factores que dañan el bienestar del empleado. Muchas gracias por tu opinión, Gabriel. Un poco del clima laboral que nos puedas comentar. ¿Tú crees que es factible esta área o has visto problemas en ese sector? Siempre hay problemas en el clima, las personas son distintas. Igual como interpretan las cosas también es distinto. O sea, es bastante pesado saber cómo trabajar con personas, porque son muchas. Son de diferentes edades, de diferentes contextos, de diferentes carreras, de diferentes vidas. Entonces, siempre es bastante pesado poder unificar todo. Entonces, siempre tienes que ver lo mejor para que el clima sea algo, digamos, positivo. Se trabaja el tema de lo que es inteligencia emocional, que ya habíamos hablado de eso. También se trabaja el tema de escucha activa, liderazgo. Todas esas cosas son sumamente importantes para que un líder pueda comunicar eso a sus trabajadores y los trabajadores también sientan, digamos, ese aprecio por el líder, ¿no? Si todo el clima laboral trabaja como un engranaje, al final la empresa va a ir adelante, va a llegar a sus objetivos. Bueno, ahora un poco sobre ti. ¿Dónde realizaste tu pregrado y tu posgrado? Y cuéntanos sobre tu experiencia. Bueno, yo hice mi pregrado en la Universidad Católica San Pablo, la Miss Carla me conoce, nos hemos visto hasta votando en el colegio psicólogos. Y nada, fue una experiencia muy bonita. La San Pablo realmente tiene una educación de primera mano. Lo digo en serio, la educación que brinda la universidad es muy buena porque se enfoca mucho en la persona. Y eso es algo que no van a encontrar en otro lado. Cuando termino, yo hice mis prácticas en el área organizacional y la misma Berenice, que ojalá conozcan en algún momento, ella me manda a lo que es Monte Carmelo, donde ahí empiezo mi camino del área ocupacional y todo lo que es salud y seguridad en el trabajo, que también va de la mano un poquito, pero también es otra rama, ¿no? Y en realidad esto es lo que me abre las puertas a todo mi campo laboral. De ahí mi posgrado lo realicé en la Universidad San Martín en Lima, en la sede de La Molina, donde hice mi maestría de salud ocupacional y medio ambiente. Eso lo hice en el 2022 más o menos. Y también estoy terminando una maestría en psicología cristiana, que en realidad es psicología integral de la persona, en la Universidad Finisterra. Sí. Es una muy buena universidad. La Universidad San Pablo también brinda cursos de esa universidad, como diplomados y esas cosas, y en realidad también tiene ese enfoque como el de nuestra universidad, ¿no? Centrado en la persona. Muchas gracias por compartirnos eso, Gabriel.